27 semanas. Cuando el parto se produce entre las 22 y 27 semanas y 6 días. Decimos que es inmaduro, ¿cierto? Si el parto se produce entre las 28 semanas y 31 semanas y 6 días, decimos que es un prematuro Extremo. extremo, ¿no es cierto? Cuando nace entre las 32 semanas y 33 semanas y 6 días, decimos que es un prematuro moderado. Cuando nace entre las 34 semanas y 36 semanas y 6 días, decimos que es un prematuro tardío, ¿cierto? Y cuando nace de las 37 semanas y 41 semanas y 6 días, es arterio. Cuando nace encima de las 42 semanas, postero. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo les voy a preguntar en el examen práctico. Si les viene una paciente con 4 contracciones en 10 minutos, cada contracción dura 35 segundos. Hay un borramiento del cuello uterino de un 70% y una dilatación de 6 centímetros. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? No he hablado de edad en esta sesión. No he hablado en ningún momento de edad. Tiene 4 contracciones en 10 minutos. Eso lo dejamos para cuando. Eso va a quedar en la. Porque yo ahora sí les voy a preguntar. Después vamos a llegar a eso. Bueno, entonces esto según la edad gestacional. ¿Y qué hemos dicho que es el trabajo de parto? Es un conjunto de mecanismos. Más de presentaciones de los fenómenos, ya sea de los fenómenos como la contracción y el empuje. ¿Me ve usted? Bueno, es compuesto por las contracciones, el borramiento y la expulsión de feto. ¿Usted? Las contracciones ¿Qué seguidas. hemos dicho que es trabajo de parto? Un conjunto de mecanismos activos y pasivos. Conjunto de fenómenos fisiológicos y mecánicos, ¿no es cierto?, que tienen la finalidad de expulsar el feto por el canal vaginal. Ese es trabajo de parto. Fisiológico y mecánico. ¿Y cuáles son estos fenómenos fisiológicos y mecánicos? Activo, Los fenómenos activos y fenómenos Pasivos. pasivos. ¿Cuáles serán esos fenómenos activos? contracciones, Contracciones uterinas y pujos. Empujos. ¿Qué será una contracción? La contracción, el endurecimiento del músculo, Eso mismo. La contracción no es más como está bien, es un endurecimiento de la musculatura lisa del cuerpo uterino. Cuerpo Esa uterino. es una contracción. ¿Y cuántos tipos de contracciones hemos dicho que tenemos? Unas contracciones que son indoloras, que tienen un tono bajo, que son las contracciones tipo A. Luego tenemos las contracciones tipo B, que el tono es mucho mayor, que son las contracciones de Braxton Hicks, que más o menos la paciente tiene una contracción por hora, o mejor dicho, 10 contracciones por hora. Luego tenemos las contracciones del preparto y por último las contracciones del trabajo del parto. ¿Y qué serán los pujos? La voluntad de hacer fuerza. Sí, pero ¿qué serán los pujos? ¿Qué hemos dicho en clase que son los pujos? Los pujos no son más que fuertes contracciones de los músculos
giratoria. Esos son los fenómenos activos. Y luego vienen los fenómenos pasivos. ¿Qué serán los fenómenos pasivos? Pasivos. Producto. Es el resultado de los fenómenos activos, es el resultado de las contracciones uterinas. ¿Y cuáles son esos fenómenos pasivos? Borramento uterino. Primeramente tenemos la formación del segmento inferior, producto de las contracciones uterinas. ¿Y a partir de dónde se forma el segmento inferior? A partir del istmo, acuérdense, en anatomía. ¿Y dónde se encuentra el istmo? Entre el orificio cervical interno anatómico y el orificio cervical interno histológico. A partir de ahí se forma el segmento inferior. Luego tenemos otro fenómeno pasivo, es el de borramiento y dilatación. Borramiento y dilatación. Todo producto de las contracciones uterinas. Luego tenemos una vez que se borra el cuello uterino y dilata, ¿ya? Tenemos el tampón mucoso dentro del canal endocervical y al aperturarse va a caer, va a salir ese tampón mucoso o moco cervical, que es el tercer fenómeno pasivo, expulsión del tampón mucoso. El cuarto fenómeno pasivo, ¿cuál será? Hacemos el tacto y vamos a palpar que está la formación de la bolsa de las aguas. El quinto fenómeno pasivo, ya la paciente se va a ir preparando para el parto. Es la preparación del canal del parto. Preparación del canal del parto. No nos olvidemos que en el canal del parto existe un estrecho superior, existe una excavación y existe un estrecho inferior. El canal del parto en forma de un codo, que aquí estaría el estrecho superior, acá estaría la excavación y acá el estrecho inferior. Excavación o estrecho medio también se llama. ¿Bien? Entonces ese canal del parto se va preparando. El quinto, el sexto fenómeno pasivo es el mecanismo del parto. Y el último fenómeno pasivo son los fenómenos plásticos. ¿Cuáles hemos dicho que son los mecanismos del parto, los fenómenos plásticos? Hemos dicho que son las deformaciones óseas, ¿ya?, que tiene el feto, la cabeza del feto durante el trayecto por el canal del parto. Son cabalgamientos óseos, hematomas, cefalohematoma, caput sucedáneo. Esos son los fenómenos plásticos, que generalmente son benignos porque después de que nace todo vuelve a la normalidad. Y cuando hablamos del mecanismo del parto, en 2 clases su compañera nos habla del mecanismo del parto, que es lo que vamos a ver ahorita, el parto mismo. El mecanismo del parto son 6 pasos decisivos. El primer paso es el de acomodación de la cabeza. La cabeza se acomoda al estrecho superior. Se acomoda. El segundo paso del mecanismo es el descenso y encajamiento. Desciende y encaja en el estrecho superior la cabecita. El tercer mecanismo, hay una rotación interna a nivel de la excavación y encaja la presentación en el estrecho inferior de la pelvis materna. Encajamiento, acomodación primero, luego descenso y encajamiento, luego rotación intrapélvica y acomodación al estrecho
inferior. Y en ese momento, los hombros se van a acomodar al estrecho superior de la pelvis lateral. ¿Cierto? Luego, el cuarto mecanismo del parto es el desprendimiento, es lo que nosotros vemos, vamos a ver. Porque nosotros vamos a ver la paciente en posición ginecológica y vamos a ver la salida de la cabeza, vamos a ver los pelos, que es el desprendimiento de la presentación. Y el desprendimiento de la presentación puede ser de dos formas. Una, en occipito púbico, cuando mira hacia abajo en la cabecita, y otra en occipito sacro, cuando sale mirando hacia arriba. Ahí va. Luego va a haber una rotación externa o restitución que se llama también. En ese momento los hombros se van a acomodar en el estrecho inferior. Y por último, el sexto mecanismo es el desprendimiento de los hombros, que lo vamos a ver ahorita cómo lo hacemos. A lo que voy. Si hemos dicho, en el trabajo de parto, hemos visto la formación del segmento inferior, ¿sí? Hemos visto borramiento y dilatación, sí hemos visto. Hemos visto la expulsión del tampón mucoso, sí lo vimos. La formación de las bolsas de agua, sí. La preparación del canal del parto, sí. El mecanismo del parto, sí lo estamos viendo. Y los fenómenos plásticos también lo vemos una vez que sale el feto y se termina el segundo periodo. Cuando hablamos de trabajo de parto, decimos que el trabajo de parto tiene 3 periodos. Acuérdense, ¿cuál es el primer periodo? Borramiento y dilatación. Dilatación. ¿Cuál es el segundo periodo de trabajo de parto? La expulsión del feto por el canal vaginal. Y el tercer periodo de trabajo de parto es el alumbramiento o salida de la placenta. Nosotros hemos dicho que el primer periodo de trabajo, el trabajo de parto tiene 3 periodos, ¿no es cierto? Borramiento y dilatación. El periodo de borramiento y dilatación tiene 2 fases. ¿Cuáles son? Fase latente y fase activa. ¿Cuál es la fase latente? En la anterior clase hemos visto, en la práctica, no puede ser, estoy haciendo un repaso de todo lo que hemos visto. La fase latente es de que se inicia el trabajo de parto y va hasta los 4 centímetros de dilatación, jóvenes. Hasta los 4 centímetros es la fase latente. Después de los 4 centímetros es la fase activa. La fase activa va de los 4 centímetros hasta que la dilatación está completa. ¿Y qué? Lo importante en esta fase activa. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Aperturamos el partograma, que ya vimos en la anterior práctica, ¿no es cierto? Hemos aperturado el partograma y hemos hecho el control del trabajo de parto, ¿no es cierto? En el partograma, ¿qué vimos arriba? La filiación. Abajo, los latidos cardíacos fetales, que tenemos que hacerlo cada 30 minutos. Más abajo, la dilatación, que hay que controlarla cada hora. Los latidos cardíacos fetales cada 30 minutos. Más abajo, la dinámica uterina, las contracciones uterinas, que en un trabajo de parto son entre 2 a 5 contracciones uterinas. No puedes pasar de 5 contracciones. Y una vez que termina la dilatación, vamos a entrar pues al periodo de expulsión, al segundo periodo de trabajo de parto, que es el periodo expulsivo. Y es ahí donde van a entrar en funcionamiento un fenómeno activo. ¿Cuál? ¿Y qué más? Y va a haber rotaciones y la paciente va a sentir esa necesidad imperiosa de mojar, ¿cierto? Cuando hablamos de trabajo de parto, si yo le digo a usted, le llega a usted una paciente que tiene 3 contracciones en 10 minutos. Cada contracción le dura 40 segundos.
¿Usted controla? 3, que duran 40 minutos. Le hace un tacto y descubre que la paciente está con un 80% de borramiento del cuello uterino y tiene una dilatación de 6 centímetros. ¿Cuál va a ser su diagnóstico? ¿Cómo? ¿Fase activa? ¿Bien? ¿De qué? ¿Fase activa de qué? Es una fase activa del trabajo de parto. Bien, ¿cierto? Es un diagnóstico de trabajo de parto. Ahora, yo le aumento la edad gestacional. Si yo le digo que esa paciente tiene 27 semanas, ¿qué tipo de trabajo de parto va a ser? Inmaduro, jóvenes, inmaduro. Aquí les he puesto. Inmaduro, 22 a 27 semanas. Si esa paciente tuviese 30 semanas, ¿qué va a hacer? Prematuro extremo. Prematuro extremo. Si el paciente tuviese 33 semanas, va a ser prematuro moderado. Si tuviera 35 semanas, va a ser un trabajo de parto de un prematuro tardío. Si tiene 38 semanas, va a ser un trabajo de parto a término. Si tiene 42 semanas y 2 días, va a ser un trabajo de parto post-término. Eso es lo que quiero que aprendan ustedes. Yo les voy a preguntar así. Yo doy el ejemplo y le da esta. Si ustedes me responden, no me respondieron mal, porque les estoy enseñando eso. Si les preguntara algo que no les enseñé, ahí sí, no estaría correcto. Bien, entonces vengan por acá. Entonces, ¿qué hemos dicho que es? El trabajo de parto, un conjunto de fenómenos fisiológicos, mecánicos y fisiológicos que tienen la finalidad de impulsar el efecto funcional. El trabajo de parto tiene 3 periodos: borramiento y dilatación, expulsión y alumbramiento. La paciente está entrando y ya va a llegar al segundo periodo de trabajo de parto. ¿Ya? Hemos dicho que la presentación cefálica, movilidad de vértice, la actitud es de... ¿Qué se llama eso? Flexión. Flexión, una actitud de flexión. El feto va a estar así, el dorso hacia el lado izquierdo, un ejemplo, ¿no? Va a estar flexionado. Entonces, el feto va a ser un fenómeno pasivo que es el mecanismo del parto. El primer mecanismo del parto es acomodación. Este es el estrecho superior. ¿Ya? Va a ser acomodación al estrecho superior de la pelvis materna. Se va a acomodar. Nosotros no lo vemos eso. El segundo mecanismo del parto va a descender y encajarse en el estrecho inferior. Ahí va a estar encajado. Nosotros sabemos por el tacto que está encajado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el tacto y no vamos a poder mover la cabeza. La cabeza va a quedar fija, va a estar bien fija. Ah, está en el segundo mecanismo del parto, decimos nosotros. El tercer mecanismo, miren ustedes, esta es la espaldita, va a haber una rotación. El feto va a rotar así. Rotación intrapélvica y se va a acomodar en el estrecho inferior de la pelvis materna. Ahí. El cuarto mecanismo del parto va a ser el desprendimiento. Se va a desprender ya, la cabeza va a salir la cabecita. Y el desprendimiento es de 2 maneras: occipito púbico y occipito sacro. Lo normal, occipito púbico, lo fisiológico. Luego, automáticamente sale la cabecita. Va a ser esto: una rotación externa o restitución. El feto, la cabecita va a girar sobre su propio eje. ¿Ya? Porque no puede quedar el feto con la espalda aquí y todo torcido, ¿no es cierto? No, va a girar, va a restituirse, se llama restitución. Y en ese momento los hombros se van a encajar en el estrecho inferior, que es el quinto mecanismo del parto. El sexto ya ayudamos nosotros. Con ambas manos, hablamos a nivel de los temporales,
Ya, vamos a bajar la presentación hacia abajo para que se desprenda el hombro anterior. Y luego vamos a subir la cabecita hacia arriba para que se desprenda el hombro posterior. Y el resto del cuerpo sale normalmente. Una vez que el feto ha salido, ¿ya? Que el feto ha salido, se termina el segundo periodo del trabajo de parto. Y va a dar inicio al tercer periodo de trabajo de parto, que es el alumbramiento. Ahora, aquí nosotros tenemos que saber indicar la modalidad de presentación, ¿no es cierto? Si es una presentación de Berti, ¿cuál será la actitud? Lección. Entonces el feto va a estar, vamos a estar ahí, va a estar así, porque esto no podemos movilizarlo. Va a estar ahí, entonces vamos a ver que su punto guía es la fontanela anterior y el punto diagnóstico del hueso occipital. Si la presentación es modalidad de Bredman, ¿cuál será la actitud? Diferente. Indiferente, ¿no es cierto? No va a estar ni flexionado, va a estar así. Entonces nosotros vamos a caer directamente a la fontanela anterior y nuestro punto guía va a ser el ángulo de la fontanela anterior o ángulo de los Sánchez y el punto diagnóstico va a ser la fontanela anterior, fontanela mayor, Bredman o mollera, como se llama, ¿no es cierto? Después tenemos la presentación cefálica, modalidad de frente. La actitud va a estar de flexión, va a estar así el frente. Hacemos el tacto, vamos a caer directamente a las fosas nasales, que es nuestro punto guía, y de ahí no vamos a poder avanzar porque va a estar así. Entonces, nuestro punto diagnóstico va a ser el hueso, los huesos frontales. Presentación cefálica, modalidad de cara. La actitud va a ser totalmente de flexión de feto, va a estar así. Tactamos, solamente vamos a caer encima de la nariz. Inmediatamente vamos a tactar el mentón. Es la única modalidad de presentación que se tacta el mentón, en ninguna otra, en la de cara. Esas son las 4 modalidades de presentación cefálica, de lo cual nosotros vamos a ver en un parto. ¿Cuál es el 98.5 de las presentaciones cefálicas? Los partos se da en la presentación cefálica modalidad de vértice, que es la más fisiológica. Y es más o menos el mecanismo cuarto ocurre como les he explicado aquí en el muñeco. ¿Ya? Antes esto era muy bonito, ahora ya está deshecho. Incluso servían esos aparatos, ahora creo que ya no sirven. Doctor, cuando el bebé está con una posición de cara, acá dentro de la cavidad abdominal, su cuerpo del bebé se queda acá o solo su cara se queda, o sea, chueca hacia la cavidad. A ver. Las modalidades de presentación. La presentación de frente, de Bredman, de cara, nunca encajan. Quedan ahí no. Dilata pero no encajan. ¿Se acuerda cuando hicimos el partograma? Una paciente que llegó a 5 centímetros, no dilató, y hicimos una reevaluación y vimos que la presentación estaba alta, no encajaba nunca. Son esa modalidad de presentación. Y ahí tiene que ser. Eso va para un parto cesáreo, porque no encajó nunca. En cambio, la presentación cefálica de vértice sí encaja, incluso antes del trabajo de parto. Sí. Tampoco si se hace masaje para acomodar el bebé o no hay como... Antiguamente se hacía bastante masaje, se bandeaba a las pacientes, pero se provocaban desprendimiento prematuro del placenta y eso era fatal, tanto para el feto como para la madre. Hoy en día no se hace eso. Bien, una vez que ha salido el feto, va a darse lugar al inicio del tercer periodo de trabajo de parto. ¿Cuál es? Alumbramiento. El alumbramiento, ¿cierto? El alumbramiento que tiene sus fases, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la última clase? Sus compañeros hablaron. La primera fase del alumbramiento es el desprendimiento placentario. La segunda, desprendimiento de las membranas. Tercero, descenso. Y por último, expulsión.
placenta. Ya, esto está así, más o menos. Aquí arriba hay una membrana que recubre a toda la placenta y que está adherida a la mucosa endometrial del cuerpo uterino. ¿Cierto? Entonces, lo primero que se desprende es la placenta. Esto. La placenta se va a desprender de la membrana que está cubriendo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos decimos que existen dos modalidades de desprendimiento placentario. Uno es el de Baudelux, ¿me ayudan? Es Schulze, y el otro es el de Baudelux-Duncan. ¿En qué consiste el desprendimiento tipo Baudelux-Schulze? El desprendimiento es a nivel central, aquí, en el centro de la placenta, se desprende. Y ahí se forma un hematoma retroplacentario, que desprende totalmente la placenta. Que desprende totalmente la placenta. ¿Ya? ¿Y cuál es lo característico de este tipo de desprendimiento? Como le dije, se forma un hematoma, el peso del hematoma desprende la placenta y la salida de la placenta por sus así sale la placenta, por la cara fetal. Una vez que sale la placenta, recién comienza el sangrado. O sea, lo característico del Baudelux-Schulze, desprendimiento a nivel central, se forma un hematoma, desprende la placenta, la salida de la placenta por la cara fetal, donde está adherido el cordón umbilical, y el sangrado es al final. En cambio, el desprendimiento tipo Baudelux-Duncan, a nivel de los bordes de la placenta, e inmediatamente se desprende, comienza el sangrado. O sea, el sangrado es al inicio. Y la placenta sale más o menos así. Más o menos así. No sale por la cara fetal, sale parte de la cara materna de la placenta. ¿Okay? ¿Cuál es la más común? La Schulze, la primera es la más común. Entonces, esto ocurre normalmente en un alumbramiento o salida de la placenta. Esto es lo normal, lo fisiológico. Ahora, en la clase anterior hablamos del manejo activo del tercer periodo de parto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de colocar oxitocina, hablamos de la corte oportuno o tardío del cordón umbilical, hablamos de la tracción controlada del cordón umbilical y hablamos de los masajes, ¿no es cierto? Pero en sí, fisiológicamente, esto es lo que ocurre para el desprendimiento. Por eso decimos nosotros, desprendimiento prematuro de una placenta mamá encetal, ¿es patológico? Sí, es patológico. Porque ¿cuándo se debe desprender la placenta? Lo estamos viendo ahorita. ¿Cuándo? Después del parto. Ahí se debe recién desprender la placenta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hecho? ¿Qué pasa con la placenta retenida, doctor? ¿Qué pasa así? Vamos a hablar la próxima vez. Ya. En hemorragia. La placenta, ruptura de placenta. Desprendimento parcial. No, eso no, la placenta no se rompe, se llama ruptura de membrana. Es otra cosa, ya hemos hablado también en clases. ¿Ok? Escúchame, el día lunes próximo no vamos a pasar práctica. Que porque es feriado el 1 de mayo, teníamos que dar el examen el 1 de mayo, pero no lo vamos a dar porque es feriado. Yo pensaba tomar el examen el lunes, el miércoles el 1 de mayo el teórico y el práctico también en la tarde, y el jueves, pero como no es feriado, no vamos a pasar ni práctica, la teoría está suspendida por el feriado. Entonces, a partir de la próxima semana, el día 6 de mayo, vamos a comenzar a dar el examen práctico aquí. El 8 damos el teórico en la tarde y después tengo otro grupo de práctica y el 9 se termina el examen, con lo que falta. El miércoles vamos a pasar el tema del puerperio, que es corto, y vamos a hablar sobre hemorragia.
Eso lo voy a dar yo nomás. ¿Ya? Los puerperios van a dar 2 de sus compañeros y los hemorragias lo voy a dar yo. No falten, es importante esa clase, porque esa clase que lo voy a dar no está en los libros. Está clara en estos libros de enseñanza, no está. Esto está en otro tipo de libros de emergencia. ¿Ok? Ok. Ok.